Gálatas capítulo 5, verso 24, dice de la siguiente manera: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. En esta noche estaremos predicando bajo el tema una iglesia moderna pero no mundana. Una iglesia moderna pero no mundana. Y dice el apóstol Pablo en este libro de Gálatas 5:24 que los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. La palabra del apóstol Pablo en este capítulo, que comienza hablando de la libertad en Cristo, nos remonta a nuestros principios, aquellos que una vez esclavos y luego de conocer la palabra de verdad, entonces ahora hechos libertos. Y en este capítulo 5 él comienza a hablar a los galatianos o a la gente o a los gálatas, hablarles de la libertad en Cristo. ¿Cómo resulta esto de la libertad en Cristo? ¿Qué es lo que pasa cuando una gente está en un lado y ahora viene a otro lado? ¿Por qué alguna gente está en un lado oscuro y de repente ya están en otro lado, que parece que todo es claro, que parece que todo se ve? Es porque una vez esa gente vivían de una forma y era necesaria una crucifixión de esa forma. Y el apóstol Pablo, cuando llega finalmente al verso 24, dice que lo que pasa es que hay que hacer una crucifixión de la carne. Pero no solamente eso, no solamente la crucifixión de la carne, sino que la carne tiene unos elementos muy importantes que también hay que llevarlos a la cruz. Él dice con sus pasiones y con sus deseos. Lo que pasa es que el deseo del hombre es lo que lleva al hombre a hacer las cosas. Y cuando ese deseo no ha sido crucificado, el hombre hace cosas oscuras. Y su mamá no lo conoce, y su hermano no lo conoce, y su padre no lo conoce, porque su deseo no ha sido sacrificado. Su pasión se mantiene con él y no ha sido llevada a la cruz. Y el apóstol Pablo dice que hay que hacer una crucifixión de la carne con la pasión y con el deseo. Pero el apóstol Pablo no había dejado todo esto así, sino que él había dicho cuáles eran los elementos de la carne que le daban al hombre el deseo de mantenerse sin hacer esa crucifixión. Y en versículos anteriores él comienza a explicar y él comienza a detallar y dice cuáles son las acciones de un hombre que está en la carne. ¿Cuáles son las cosas que hace un hombre que está en la carne? ¿Qué cosas hacen los hombres cuando tienen la pasión y el deseo sin ser crucificados? Él dice, el hombre comete adulterio, el hombre comete
Moisés, allá en el desierto, encontró contienda. Y la iglesia siguió caminando y caminando y caminando. Y el apóstol Pablo, en una de las iglesias más grandes que jamás haya existido, por la manifestación de los diferentes dones dentro de ella, pero había división. Y nosotros queremos una iglesia con grupos, pero no una iglesia de grupos. Porque cuando la iglesia es de grupos, se divide la iglesia. Y la división es parte de las acciones de la carne en los hombres. Y dice el apóstol Pablo que los que han crucificado las pasiones y los deseos son libres. Son libres. Hay libertad en todos aquellos hombres que han crucificado las pasiones y los deseos que están en la carne. Tenemos micrófonos ahora inalámbricos, no como estos que tienen alambre. Eso es parte de la modernidad. La iglesia también puede tener estos tipos de micrófonos, pero también nos hemos encontrado con algunos micrófonos que se colocan por aquí o se colocan aquí en la solapa y podemos andar toda la iglesia y es un micrófono. Eso es modernidad. Parte de la iglesia. La iglesia usa la modernidad para predicar. Pero ya también podemos hacer este mismo servicio que estamos haciendo aquí, de habernos preparado, lo hubiéramos hecho en tiempo real. Que podían vernos en diferentes partes del mundo y nosotros sin la necesidad de estar en Japón con un servicio como este en tiempo real, están mirándonos en Japón y nos están felicitando desde Japón. Eso es modernidad. Ahora, mundanalidad es otra cosa. La mundanalidad es la acción del hombre que está en la carne. La mundanalidad es la acción del hombre no renovado, que no ha nacido en Cristo. Y queremos una iglesia moderna, pero no mundana. Una iglesia que use los elementos de la modernidad para predicar que todos los idólatras, que todos los hechiceros tienen que pasar por la cruz de Cristo. Que todos los fornicarios tienen que venir a la cruz y crucificar. Pero ¿cuál es el problema de la crucifixión? ¿Es la crucifixión algo sencillo? No. Veamos el significado de la crucifixión. La crucifixión ni siquiera era un elemento de castigo utilizado por el pueblo judío, porque aunque en el Antiguo Testamento se habla de él, pero es para rechazarlo. O sea, que ese no era parte del castigo que Dios usaba para su gente. Porque Dios siempre lo que quiere es que la gente le obedezca, que la gente le sirva. Y ahora la crucifixión es utilizar
y sus deseos. Pero se va la pasión cuando el hombre conoce a Cristo. Se van los deseos. No, los deseos mundanos desaparecen cuando nos entregamos a Cristo, cuando hemos crucificado. Pero ahora hay un nuevo deseo. Estamos imbuidos de un deseo nuevo, de una pasión nueva, la pasión por el cielo. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Crucifica tus deseos. Crucifica tu pasión. Por eso que predicamos que la gente tiene que ser salvo. Y cuando la gente conoce la salvación y sabe lo que es la salvación, entonces en su consagración la persona llega a la entera santificación como segunda obra definida de la gracia, que te desconecta del pecado, una doble aplicación de la sangre para limpiarte. Aleluya. Una doble aplicación de la sangre para desconectarte del mundo, de la pasión y del deseo que hay en el mundo. Y no eres esclavo de los pleitos, ni de las iras, ni de las contiendas, ni de las envidias. Si alguno todavía es envidioso, le hace falta crucificar su pasión. Si alguno todavía es pleitero, le hace falta la crucifixión del pleito en la cruz de Cristo. Y una vez santificado, entonces, una vez hecho santo, porque la voluntad de Dios es nuestra santificación, y que os apartéis de fornicación. Entonces, el poder de declarar, aleluya, con la evidencia de hablar una nueva lengua, viene sobre ti y te inunda. Aleluya. Y te llena y rebosa tu boca. Te hace hablar en una nueva lengua. Te llena de poder. El poder que se necesita en la iglesia moderna, pero no mundana. Cuando esta iglesia moderna está revestida del poder de Dios, no hay vicios. No hay vicios. Porque ha crucificado su pasión y su deseo. Y ahora este hombre, ayer en la oscuridad, hoy crucificando su pasión, ahora tiene dones. Y usted dice, yo lo conozco. Es el ingeniero fulano, es el doctor fulano. Pero ese que está hablando ahí no es el ingeniero, es el hombre